Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para algunos. La Federación Teosófica Interamericana los recibe en esta mañana del 22 de mayo con mucho amor, con mucho cariño. Y le damos la bienvenida al hermano Carlos Pérez, quien tendrá la participación en esta mañana. Vamos a dar la conferencia titulada ¿Podemos ser libres? Podemos ser libres. Qué maravilla cuando llegue ese momento. En nombre de la Federación Teosófica recibimos a Carlos Pérez Menéndez. Y vamos a hacer todo, repitan conmigo mentalmente estas palabras y llévenlas a su corazón. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Vamos a presentar a nuestro hermano Carlos Pérez. Es un estudioso de la Sociedad Teosófica y en su vida laboral y sus estudios estudió física e ingeniería electrónica en Rosario, Argentina. Desarrolló su carrera profesional en la ingeniería informática, habiendo ocupado un puesto directivo a nivel internacional. Finalmente, fue consultor independiente en el sistema de información. Actualmente está retirado. Se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en el año 1973 en Rosario, Argentina. Trabajó en los grupos de jóvenes y ocupó distintos cargos en la sede local, llegando a ser vicepresidente de la sección argentina de la Sociedad Teosófica. Desde el 1991 reside en España. Actualmente es presidente de la rama Expedia de Madrid. Ha dado conferencias, seminarios y cursos en Argentina, Bolivia, España, Portugal y también por vía Zoom. Es autor del curso La Teosofía en el siglo XXI, cuyo libro ha sido editado en español y es utilizado por varias ramas de habla hispana en el mundo. Se interesa por los descubrimientos de la ciencia moderna en distintos campos y como ello en muchas veces coincide y enriquece la visión holística de la teosofía. Su formación e interés por la ciencia y su compromiso con el trabajo teosófico le llevan a investigar e innovar en la presentación de las ideas de la teosofía y su aplicación práctica para construir un mundo mejor. Recibamos con alegría y mucho amor a nuestro querido hermano Carlos Pérez, como verdaderamente lo conocemos, ¿no verdad? Carlos, en este momento te damos la bienvenida en nombre de la Federación. Los micrófonos son suyos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Magali, y gracias a todos los asistentes
y especialmente a la Federación Teosófica Interamericana por haberme invitado para ofrecer esta charla, que bueno, simplemente es una conferencia, pero en realidad son ideas que compartimos. Trato de compartir para promover un poco la reflexión y la opinión en esto. Bueno, el tema de hoy, como ya sabéis, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues el tema de hoy es esta, es una pregunta. ¿Podemos ser libres? ¿Podemos ser libres? Eh, yo recuerdo que cuando era niño, casi adolescente y todo, cuando me llevaban me acuerdo que a veces por un evento de la empresa donde trabajaba mi padre, una reunión de estas de que hacían de los empleados, se hacían, iban a un campus, a un campo muy bonito, con muchos árboles, todo. Y yo realmente me sentía ahí fantástico, yo que vivía en plena ciudad con poco contacto con la naturaleza, pues ahí realmente me sentía fantástico. Era un día de júbilo, lo recuerdo muy bien, de hecho, de bajar del coche, del autobús, etcétera, y sentir ahí esa expansión. Entonces, la idea de la libertad nos acompaña muchas veces y realmente tenemos bastantes cosas para reflexionar y a veces lo tomamos muy a la ligera. Entonces hoy nos proponemos analizar un poco qué significa la libertad y si podemos de alguna manera ser libres en algún sentido que veamos. Primero, ¿qué significa ser libre? Bueno, la libertad, según la Wikipedia, es una palabra que viene del latín libertas o libertatis, en sentido amplio, es la capacidad, lo definen así, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Fijaos, es pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la primera excepción es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Obviamente uno es responsable tanto por obrar como por no obrar, por omitir. Dice en segunda acepción, estado o condición de quien no es esclavo. Tercero, estado de quien no está preso. Y cuarto, falta de sujeción y subordinación. Y bueno, y hay otras acepciones menos interesantes. Bueno, esto es un poco el significado, pero ya el significado nos orienta, ¿no? Que dice pensar y obrar según la propia voluntad. ¿Y eso qué significa a su vez? Porque eso no es tan fácil. ¿Qué asociamos con libertad? Bueno, sabéis el dicho ese común que uno dice quiero ser libre como un ave, pero el ave realmente, aunque nos parece que es muy bonito como vuela surcando los cielos y que parece que va de aquí a allí y no tiene nada, pero el ave está haciendo su tarea, está recogiendo alimento, o identificando alimento, o está recogiendo material para llevar al nido, para hacer su nido, para procrear. En fin, también tiene sus obligaciones, sus deberes, y no porque nadie se los imponga, sino porque él salen de su instinto directamente. Generalmente asociamos con libertad si tenemos libertad de elección, libertad de expresión, que podemos decir lo que queramos, eh, libertad de culto. Bueno, sobre la libertad de expresión había una cosa muy interesante, un pequeño video muy interesante de José Luis San Pedro, que era un pensador y economista español que murió hace unos años, que decía la libertad de expresión sin la libertad de pensamiento no vale para nada. Dice, pues si no, ¿qué va a decir usted? Lo que le han dicho que diga. Lo cual es una reflexión totalmente real y muy aplicable en nuestro tiempo. Libertad de culto, de poder tener las creencias que nosotros nos parezcan las adecuadas y no que las que nos impongan.
Libertad de circulación, esto lo hemos aprendido con la pandemia, las restricciones de movilidad, el confinamiento, etc. Digo, bueno, si tenemos que estar en casa o no podemos salir de nuestro barrio o de nuestra ciudad, pues no tenemos libertad plenamente. En fin, todo esto lo asociamos con la idea de la libertad. Pero hay que tener en cuenta que libertad también implica tomar decisiones, es decir, decidir uno y por lo tanto ser responsable de las consecuencias, que es un poco la idea que veníamos, que nos ponía la Wikipedia. Libertad negativa, ¿qué es la libertad negativa? Bueno, pues es una libertad, no es que sea negativa en sí, sino que, por decir es algo malo, sino que es una libertad que concebimos como libertad de ataduras, de límites, de obligaciones, de condicionantes. Es decir, yo quisiera no tener obligaciones, no tener quien me mande, no tener que acatar ninguna ley, ninguna cosa. Bueno, esto realmente no es posible, aunque esta es la idea fundamental que tienen la mayoría de la gente acerca de la libertad, al menos cuando se habla superficialmente. ¿No? Dice, no, no soy libre porque tengo que trabajar, tengo que atender a mi casa, tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer esto, atender a mis padres, lo que sea. Entonces, esta libertad es muy importante esto, quiero ser libre de esta atadura o de esta obligación. Realmente, en cuanto lo empezamos a pensar profundamente, vemos que no es posible. ¿Por qué? Porque todos estamos interconectados y nos necesitamos mutuamente. Cuando hemos nacido, hemos necesitado de la atención de nuestros padres, del cuidado de nuestros padres, y cuando nos hacemos mayores y tenemos familia, pues necesitamos cuidar nosotros a su vez de nuestros hijos, y en fin, y vivimos en una civilización, en una sociedad, por lo tanto, tenemos que ir haciendo cumpliendo todas estas tareas que son necesarias para el sostenimiento. Pero inclusive si pensáramos que somos alguien así como Robinson Crusoe y que estamos en una isla y tenemos la fortuna de poder vivir aislados sin tener que rendir cuentas a nadie ni nada, resulta que tampoco así tenemos, porque necesitamos el oxígeno de las plantas y estas a su vez necesitan el dióxido de carbono que nosotros expiramos. Necesitamos comer y beber, necesitamos buscar alimento. Sabéis que en nuestro organismo tenemos una gran cantidad de bacterias en los intestinos, en la boca, en muchas partes, y las necesitamos. Nos ayudan con la digestión, tienen distintas funciones como barrera de entrada para otros gérmenes invasores, etcétera, pero realmente tenemos una simbiosis y en parte estamos viviendo con ellas, es decir, son parte nuestro realmente. De tal manera que, bueno, que la vida en sociedad significa que nosotros, todos nosotros, nos necesitamos mutuamente. Cuando vamos a comprar el pan es porque a su vez hubo otro que sembró el trigo, hubo otro que lo cosechó también, hubo otro que hizo la molienda, hubo otro que lo refinó, que lo envasó, otro que lo distribuyó, que lo vendió, y el panadero lo compró, hizo el pan, y nosotros, otro lo vendió, y estamos aquí para venderlo. Es decir, hay toda una cadena y hay toda una red estrecha que hace que sea imposible que podamos vivir sin formar parte de esa red de obligaciones y de necesidades mutuas, comunes. Otra forma, sin embargo, de encarar la libertad, porque si fuera por esto, si la libertad fuera esto, decimos, bueno, es imposible ser libre. Pero otra forma de pensar en la libertad es la libertad positiva. ¿Qué significa esto? Es la libertad para un fin, no la libertad de algo, me quiero libertar de esta cadena, sino la libertad para hacer algo. Liberación que se puede asimilar a liberación de una fuerza o realidad interior. De la misma manera que en una presa liberamos el agua, se libera el agua que está contenida porque es necesario liberarla, descargar la presa, lo que sea, pues esa agua sale y es algo que está en el interior y sale afuera, sale a la luz.
o también la podemos asimilar como, podríamos decir que es la liberación del árbol que está encerrado en una semilla y que a través del proceso de la siembra, de la germinación, del riego, del crecimiento y todo, se va convirtiendo en un árbol. Es decir, que hay una potencialidad que está encerrada de alguna manera en la semilla y que mediante todo el proceso de la germinación y del crecimiento y de la madurez se convierte en un árbol con sus flores, sus frutos y todo completo. El árbol estaba en la semilla, pero estaba en forma potencial. Entonces, la libertad entendida de esta manera es la libertad positiva, que se refiere a liberar nuestro poder interior, nuestra naturaleza interna, que está aprisionada por las limitaciones que tenemos en la personalidad cotidiana, porque todos las tenemos. Y a veces esa grandeza interior, esa realidad, ese potencial extraordinario, no lo vemos y no dejamos que otros lo vean. Sobre este tema hay un referente muy importante y es el psicólogo alemán Erich Fromm, que escribió un libro en 1941 que él llamó El miedo a la libertad. El título parece una cosa sugerente, contradictoria, es decir, ¿cómo vas a tener miedo a la libertad? No puede ser, ¿a quién no le gusta ser libre? Sin embargo, él hizo un análisis porque en esa época se desarrollaban muchos movimientos totalitarios, fascistas, especialmente en Europa, siempre han existido y en todas partes. Pero en esa época, con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, de Mussolini en Italia, etc., bueno, pues había como una esperanza puesta en general en estos sistemas, y entonces él reflexionó mucho sobre ello. Le llamó la atención, ¿por qué la gente no quiere ser libre? Entonces él le dio a estos movimientos una interpretación desde dos puntos de vista, social y psicológica. Y Fromm observó lo siguiente, que junto al deseo de la libertad, porque a priori si hacemos una encuesta y preguntamos, todo el mundo quiere ser libre, muy pocos dirán, yo no quiero ser libre, yo quiero estar sojuzgado, atado, no, todo el mundo quiere hacer lo que se le da la gana. Pero realmente Fromm observó que junto a ese deseo de libertad, así enunciado de manera muy genérica, está también lo que es el miedo a la soledad moral que ello implica, porque ser libre significa tener que tomar decisiones, tener que decidir, y tener que decidir, bueno, al tomar una decisión habrá unos que me dicen que sí, que haga esto, otros que me dicen que haga otra cosa, y al final yo tengo que tomar o nadie me dice nada, y yo tengo que inventarme la decisión, y tengo que tomarla, y tengo que ser responsable. ¿Cómo tengo que inventar? ¿Y cómo voy a inventar yo? Y resulta que no sé si me va a salir bien, me va a salir mal. Es decir, corro mucho peligro, hay riesgos. Entonces, el ser humano en general huye de ese riesgo. Y aunque parezca paradójico, busca preferentemente la seguridad de una atadura, porque se necesita valentía para ser libre. La primera es que se necesita valentía para ser libre. Sabemos el caso, por ejemplo, de muchas parejas, por ejemplo, que la persona busca una pareja que de alguna manera actúe de padre o de madre. Es decir, que haga la función que hacían sus padres en su casa, cuidándolo o teniéndolo en cuenta, y digo, bueno, ¿por qué no quiere salirse de ese entorno vigilado, seguro, aparentemente? Digo aparentemente porque realmente no hay nada absolutamente seguro. Siempre tenemos siempre hay incertidumbre en la vida, ¿verdad? Entonces, para Fromm, la libertad se tiene que estudiar desde dos puntos de vista. En lo social, en la vida de relación, porque las relaciones también pueden ser relaciones que no sean libres, pueden ser relaciones que él llamaba de tipo sadomasoquista,
sin ser una exageración, pero significa que uno es un dominante en la relación y el otro se deja dominar porque le gusta que lo dominen, porque simplemente se siente más seguro si tiene un amo, si tiene alguien que lo domine. Esto no tiene nada que ver con comportamientos sexuales, ¿no? O sea, es una definición genérica, pero sí es una relación desequilibrada. Y la otra, el otro aspecto que sí que es más interesante para nosotros es en lo psicológico, como condición de la mente, como condición de la mente, condición interna de cómo estamos. Erich Fromm decía que, por ejemplo, el hombre en las grandes ciudades, el ser humano en las grandes ciudades, se siente insignificante frente a todo. Todo es grande, todo es enorme, hay mucha gente, grandes medios de transporte, mucha gente moviéndose, mucha gente aquí, los edificios son enormes, todas las distancias son muy grandes, y entonces dice que él se siente insignificante y que tiene miedo en general frente a esos desafíos, y que por lo tanto lo que él prefiere es tener a alguien, y si es posible, un dictador que diga esto se hace así, donde él simplemente tiene que acatar las órdenes que le dan. Eso era en aquella época. Ahora más o menos lo hay, pero de otra forma. Entonces, frente a esto, dice Fromm también que el ser humano ha inventado evasiones de la libertad. Por ejemplo, pertenecer a un grupo socialmente aceptado, a un gran club de fútbol, que sea muy aceptado, y por supuesto yo ya me pongo una camiseta y soy de esta tribu y estoy en contra del otro club de fútbol que también es de mi ciudad, que son gente exactamente como yo, pero son del otro y por lo tanto son malos. Entonces esa especie digamos, de pertenencia a una tribu, a algo más grande, al ser humano le hace sentir más confortable, más sintiéndose, dice, ya tengo una identidad, algo que me respalda. A una tribu urbana, es decir, a estos que son, no sé, o góticos, o punks, o cualquier cosa que visto de una manera que me identifique con esta tribu urbana, frecuento determinados lugares, etcétera, y esto, bueno, vemos que es muy común. La pertenencia a un pueblo, nación, región, etcétera. Yo digo, soy de tal país o soy de tal región y por lo tanto yo soy diferente a todos los demás. Entonces, esa pertenencia es una evasión a lo que es la libertad en sí, porque no estamos reconociendo la realidad, sino que buscamos digamos, el patronazgo de una entidad más grande en la cual nos sintamos seguros. De la misma manera funcionan las religiones, también el pertenecer a una religión, que bueno, esta es la más grande, esta es donde yo nací, la tradicional, donde yo me crié, la de mi país, etcétera, y por lo tanto tiene que ser la verdadera y tiene que ser la que yo pertenezco. Ideologías, luego lo haremos del papel de las ideologías, que son muy importantes y lamentablemente están jugando un papel desastroso en el mundo moderno. Las sectas, que también están, parece que las sectas fueran cosas del pasado, no, las sectas son cosas de ahora mismo, y pueden ser sectas, no solamente sectas religiosas, pueden ser sectas políticas, que las hay. Cualquier cosa que se enarbole como una creencia dogmática es algo también que es una evasión de la libertad. Me adhiero a esta creencia porque así, a este autor, porque así sé que no tengo que pensar. Si lo dijo el autor, ya está bien, listo, debe ser verdad y punto. Y no tengo yo que ponerme a ver si descubro la verdad. El autoritarismo prefiere que se le diga qué pensar y qué hacer antes que pensar por sí mismo. Esto, bueno, en todos los órdenes de la vida funciona. Esto no solamente en la política, pues en el hogar, en las relaciones comunes, en la familia, en el trabajo, etc. Bueno, de relaciones personales, sadomasoquistas, con dominación y sometimiento, que ya hemos hablado. Y también, también esto, al final de cuentas, lo que pone de relieve todas estas evasiones es la dependencia de las opiniones y de la aprobación ajena. Es decir, buscamos algo
donde yo pueda sentir que me están aprobando, y que por lo tanto soy uno más, es decir, me convierto en un hombre masa, en lo que Ortega y Gasset, filósofo español, llamaba el hombre masa, el hombre que seguimos como un borrego en un rebaño de ovejas, seguimos a toda la manada y donde vayan todos, ahí voy yo. Erich Fromm dijo lo siguiente, dice, se preguntaba, ¿qué tipo de hombre, pues, requiere nuestra sociedad para poder funcionar bien sin roces? Esto lo escribió en 1941, va a ser hace 80 años, 60 años, perdón. Decía, necesita hombres con los que se pueda cooperar fácilmente en grupos grandes, que quieran consumir cada vez más y que tengan gustos normalizados, fáciles de prever e influir. Necesita hombres que se crean libres e independientes, no sometidos a ninguna autoridad, ni principio, ni moral, pero que estén dispuestos a recibir órdenes, que hagan lo que se espera de ellos y que encajen sin estridencias en la maquinaria social. Hombres gobernables sin el empleo de la fuerza, obedientes sin jefes y empujados sin más metas que la de seguir en marcha, funcionar y continuar. Esto lo escribió en El miedo a la libertad. Fijaos que pese a los 80 años más o menos que transcurrieron, esto es algo totalmente actual y realizado. La educación no tiende a que pensemos por nosotros mismos. Se nos enseña a memorizar, a registrar hechos, a tratar de memorizar aquellas cosas que nos van a ayudar a encontrar un trabajo, pero no se nos enseña a ser buenas personas, a pensar por nosotros mismos, a ser críticos. Es decir, realmente hay una, hay una falencia en este sentido, porque la sociedad está armada para que tengamos, pues eso, para que tengamos grandes masas de pensadores, inclusive lo de las ideologías, dividirlo enseguida si es de derechas o es de izquierda. Oye, esto cuando lo piensas profundamente, un poco más profundamente, tampoco hace falta ser un genio, te das cuenta de que eso es una cosa del siglo XIX, pero, o XVIII, XIX, pero que no se corresponde con la realidad actual. Que entonces esto de dividirlos, tratar de decir tú eres de derecha o de izquierda, es simplemente para tener a la humanidad dividida y por lo tanto controlada. Por estadística sabes que tú te quedas con la mitad, yo me quedo con la otra mitad y nos vamos alternando. Y esto es realmente desastroso, es muy desastroso. ¿Cómo nos condiciona? En el mundo actual recibimos constantemente intentos de influir en nuestro pensamiento, en nuestras motivaciones y en nuestra conducta, pero permanentemente. ¿De dónde vienen estos intentos? Bueno, los recibimos de distintas fuentes, pero principalmente de los medios masivos, de la prensa, la radio, la televisión, las publicaciones en internet, etcétera. Bueno, en fin, todos lo que se llama la opinión pública también, etcétera, y que generalmente todos estos medios suelen estar al servicio de algún interés. Yo me acuerdo cuando vinimos con mi familia, vinimos de Argentina en el año 1991. Al principio, durante varios años, compraba todos los domingos el periódico del domingo, y no voy a decir cuál era para no, para no hacer publicidad, pero resulta que tenía bastante y tenía muchísimo para leer, y era bastante equilibrado. Había tendencias, pero bueno, eran bastante equilibrados dentro de todo. Actualmente, mi opinión, esto es mi opinión personal, no se puede leer nada. Todo está tendencioso, ya se sabe, como decíamos en España, se les ve el plumero a kilómetros, ya se sabe a dónde van para aquí, te quieren llevar por aquí, te quieren llevar a que pienses esto. Es decir, te tratan de manipular de distintas maneras. La publicidad comercial, que en principio es buena, porque es bueno, si tú fabricas un producto o das un servicio, tienes que darte a conocer y tienes que conocer quiénes son los que se beneficiarán de eso. Porque toda actividad comercial, industrial, está destinada
a cumplir un fin, a llenar una necesidad. Es un servicio. Siempre me ha gustado la idea esta de decir que, mirad, cuando estamos trabajando, no importa en qué, si estamos trabajando en la construcción, en informática, qué sé yo, si somos comerciales o lo que sea, siempre estamos haciendo un servicio. Y si somos conscientes, un servicio en el sentido profundo, porque la persona, el cliente, es una persona que tiene un problema, que tiene una necesidad, y nosotros le vamos a ayudar a solucionarla. Vamos a querer ganar dinero, pero como una consecuencia, como un efecto de hacer algo bien. Y no, si ponemos el dinero por delante, pues estamos fracasando en cuanto a nuestra responsabilidad social y en cuanto a que al final de cuentas, como no vamos a poder tomar decisiones buenas porque no tenemos el punto de vista correcto. Lamentablemente, la publicidad, que es buena en principio, está pervertida, se ha pervertido muchísimo con fines egoístas para intentar manipularlos. Todos sabemos, o las empresas saben, que estamos dispuestos a pagar más por un producto si ese producto, en lugar de ponerlo en una caja blanca, lo ponen en una caja negra con letras doradas, porque parece que es un producto premium, y le ponen alguna palabra grandilocuente, y entonces decir, bueno, estamos dispuestos a pagar más por ello, aunque sea el mismo producto. Lo mismo que si el producto, si podemos elegir una caja blanca, una caja roja, elegiremos la roja. Y bueno, y así hay muchísimas tendencias. Ellos saben cómo pensamos, saben cuál es nuestra motivación, saben cómo se comporta nuestra mente, nuestras emociones, y atacan directamente a las emociones. Había un publicista argentino, por cierto, pero de esto lo escuché en España, estando en España, que se jactaba de que lo que él vendía no era publicidad, sino que era tiempo, él le llamaba tiempo de CPU de los oyentes o de la gente, de los espectadores. Tiempo de CPU, esto es como un término de informática, ¿no? Es decir, esto es tiempo de pensar, tiempo del cerebro, de la mente, que yo les veo, porque ellos me dedican 20 segundos, 30 segundos y yo les meto ese mensaje, y entonces él lo que vende a las empresas anunciantes son sus servicios diciendo, yo te vendo el tiempo de pensar de millones de personas, lo cual es una monstruosidad, porque es realmente una distorsión muy grande de lo que, porque al final lo que les interesa es no dejemos eh, mostremos este producto o servicio para aquellos que le vengan bien y que seguramente que se interesarán por él, sino que es decir, vamos a procurar que todos piensen que esto lo necesitan, lo que le llaman en publicidad crear la necesidad. Dice ellos, y otros te dirán eufemísticamente, tienen la necesidad pero no se dan cuenta. Pues bueno, esto realmente es una forma de manipulación bastante grave. Pero hay algo que influye más todavía, que son las redes sociales. Aquí, y cuando me refiero a las redes sociales, no me refiero al Facebook, al Instagram o al Twitter, sino me refiero a lo que son todas las relaciones reales que tenemos con otras personas, parientes, amigos, personas vecinos con las cuales a los cuales le hacemos la compra, proveedores, etc. Pero incluimos como medios de contacto, pues justamente lo que se llaman en las plataformas digitales las redes sociales, ¿no? El Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, el WhatsApp, etcétera. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nos influyen más? Primero, por imitación. Lo que nosotros vemos de un amigo próximo, de nuestros amigos próximos, lo tendemos a imitar. Y ellos tienden también a imitar ese comportamiento. Pero también esto ha sido estudiado, y estudios de Fowler y Christakis, de investigadores de Harvard, etcétera, que han demostrado sobre estudios estadísticos que se han hecho, etcétera, han demostrado cómo realmente hay una influencia a través de la red social y que influimos hasta 3 grados, es decir, a nuestros amigos, a los amigos de nuestros amigos,
y a los amigos de nuestros amigos de nuestros amigos, que hay una influencia apreciable que se ha demostrado por estadística. Pero también ahora con la proliferación de las redes en plataformas digitales, como las que hemos dicho, hay una tormenta prácticamente de falsas noticias, de teorías de la conspiración, que son aprovechadas por intereses mezquinos para tratar de torcer o de girar la voluntad o la opinión de una mayoría que no piensa mucho por sí misma para tratar de lograr un objetivo. Hace unos años fue muy sonado el tema de la compañía Cambridge Analytica, una compañía que se dedicaba a hacer análisis sobre las redes sociales, sobre Facebook notablemente, de cómo eran las opiniones, los posts que se iba poniendo y tomar con eso el pulso de cómo estaba la opinión y entonces crear cuentas falsas, o sea, cuentas que no estaban asociadas con personas reales, sino que eran bots, eran cuentas creadas artificialmente para esto, y tratar de poner entonces opiniones que fueran torciendo y tratar de retuitearlas, o sea, de pasarlas nuevamente y dar la impresión de que había una masa de gente que está pensando esto y que esta es una opinión, oye, que es, muchos la sostienen, la rubrican, por lo tanto debe ser importante de observar y de tener en cuenta. Entonces, bueno, esto, de hecho, esto sabéis que fue utilizado en la campaña de la elección del presidente Donald Trump, en la campaña del Brexit, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y los resultados fueron efectivos para ellos, es decir, realmente tuvieron éxito. Tenemos una influencia bestial con esto. Y realmente nunca me canso de decir, oye, un teósofo, un buscador, un estudiante de teosofía, un buscador de la verdad, no puede estar retransmitiendo, reenviando cosas, cualquier cosa que le envían sin antes cerciorarse, por lo menos hasta donde pueda, de si eso es verdadero o no. Muchas veces nos pasan barbaridades y digo, es que no tardabas más de 5 minutos, de 2 minutos en buscarlo y en verificarlo. Y mucho menos en pensar por uno mismo. En definitiva, bueno, lo de las ideologías que nos tratan de polarizar, que es un fenómeno actual, que está todo muy polarizado, también está, y controlarnos, también hemos hablado antes de esto y realmente es nefasto. Y ahora una cosa interesante. Blavatsky hizo una advertencia. Hizo en una entrevista que le hizo un teósofo de Irlanda, uno de los que comenzaron con la teosofía en Irlanda, Charles Johnstone, un encuentro con HPV, que está citado por Sylvia Cranston en el libro La extraordinaria vida e influencia de Elena Blavatsky. Fijaos, esto es lo que dice. Bueno, ella he extractado un trozo, ¿no? Ella estaba hablando primero de la influencia o de cómo la teosofía vino a mostrar las ideas de las tradiciones orientales que habían sido perdidas y la verdadera naturaleza de las tradiciones indias, de la Vedanta, del budismo, etc. Y entonces le pregunta Johnston, le pregunta, ¿eso es lo que los adeptos le enviaron a enseñar? Y Blavatsky contestó, sí, esa y otras cosas, cosas que son muy importantes y muy pronto serán aún más importantes. Existe, y prestad atención a esto que no tiene desperdicio, existe el riesgo de la magia negra, hacia la cual todo el mundo, y especialmente América, se apresura tan rápido como puede. Solamente un conocimiento amplio de la verdadera naturaleza psíquica y espiritual puede salvar a la humanidad de graves peligros. Cuando dices esto, piensas, no sé, en el espiritismo de la época, en los temas psíquicos, etc. Pero luego lo aclara un poco más y dice, le pregunta Johnston, le pregunta, ¿historias de brujas en este llamado siglo XIX, en esta era iluminada? Y Blavatsky le responde, sí señor, historias de brujas en esta era iluminada. Y ten en cuenta mis palabras,
Tendrán cuentos de brujas como jamás soñó la Edad Media. Todas las naciones caerán insensiblemente en todas las naciones, caerán insensiblemente en la magia negra, con buenas intenciones, sin duda, pero empedrando el camino al infierno nada menos. No advierte, continúa Blavatsky, no advierte los tremendos males que yacen escondidos en el hipnotismo. Decimos, bueno, el hipnotismo tuvo un auge, una época, pero bueno, ya prácticamente no tiene mucho fundamento. Pero ella aclara y dice esto que me pareció muy revelador, a mí me hizo abrir los ojos tremendamente, porque decía cómo ella se dio cuenta de esto. Dice ella, el hipnotismo y la sugestión, hipnotismo y la sugestión son poderes grandes y peligrosos, por la misma razón de que la víctima nunca sabe cuándo está siendo objeto de ellos. Se le roba la voluntad. Estas cosas pueden comenzar con buenos motivos, por propósitos correctos. Pero soy una vieja mujer y he visto mucho de la vida humana en muchos países, y deseo con todo mi corazón poder creer que estos poderes serán únicamente utilizados para el bien. Si usted pudiera prever lo que yo preveo, usted comenzaría de todo corazón y alma a difundir la enseñanza de la fraternidad universal. Es la única garantía. Y fijaos qué importancia que le dio a la sugestión. Y esto es de lo que estábamos hablando. Las influencias externas sugieren, tratan de hacernos creer. ¿Habéis visto esas publicidades donde te publicitan un coche, pero el coche casi ni te lo muestran? Te dicen, es un estilo de vida, te gusta conducir, haces no sé cuánto, eres libre, y todos te miran, y tú, te hacen como que te sientas en determinadas condiciones. Eso es una sugestión. Entonces, tú no compras el coche porque realmente tiene las características que a ti te interesan, sino porque dices, esta marca a mí me gusta, me hace sentir bien. Entonces, esto es realmente la manipulación tremenda que estamos asistiendo. Y Blavatsky lamentablemente tuvo razón, tuvo toda la razón. Y yo creo que se estaba refiriendo al peligro de la publicidad y al peligro de la manipulación, no solamente publicidad comercial, sino publicidad política de todo tipo, por esto. Entonces, pero aparte de estos condicionamientos externos, tenemos que mirar condicionamientos propios, que también los tenemos, puesto que no lo hacemos como un libro en blanco, no lo hacemos como algo que está virgen e inmediatamente ya empezamos ahí a adquirir experiencias y todas se acumulan y tal, sino que tenemos una acumulación de tendencias o atributos que se llaman skandhas, la palabra sánscrita que quiere decir apilado, agregación, que han sido desarrolladas en encarnaciones anteriores y en la presente. Blavatsky dice en La clave de la teosofía que cuando el ser interno, el alma budimana, se dispone a encarnarse a la salida de lo que ha sido su Devachan, después del periodo del bardo, después del periodo entre la muerte física y la siguiente encarnación, dice, se dispone a encarnar, a tomar un cuerpo físico, y dice que lo espera un ejército de skandhas, que son todas esas tendencias que han quedado acumuladas. No es propósito ahora de esta charla y realmente es difícil saber cómo es posible que se encuentren nuevamente con ellas, pero de alguna manera aquí tenemos que recurrir a la idea de la casa, la idea de ese universo holográfico en el cual todo lo que sucede deja una huella y esa huella además determina lo que sucederá, es lo que relaciona causa con efecto. Entonces eso, bueno, se manifiesta bajo forma de tendencias que se comienzan a manifestar de manera evidente en edades muy tempranas. A los pocos años ya una persona tiene determinada forma de ser, es una persona que se somete con facilidad o no, o es rebelde, o es líder, o le gusta le gusta cuidar, o le gusta cuidar a otros, o le gusta hacer determinadas cosas. Es decir, esto ya lo vemos en los niños. Y los que somos abuelos lo podemos ver mejor que todavía que nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos estamos muy preocupados
por las cosas básicas, ¿no? Por la comida, por el techo, por la educación, por la vestimenta, en fin, todas las necesidades. Y entonces eso a veces se nos va un poco, pero cuando lo vemos en el caso de nuestros nietos, pues lo vemos muy claramente, cómo ya van apareciendo determinadas tendencias. Los escandas representan entonces cualidades o vicios, es decir, no son malas, ni buenas, son las que hemos hecho, de nuestra personalidad. Y también son características que nos condicionan. Es decir, los escandas los hemos adquirido, los hemos creado, no solamente en encarnaciones anteriores, sino también en la presente. Todas las experiencias que hemos tenido que han dejado una huella importante en nuestra naturaleza psicológica, a veces inclusive como forma de traumas, son un escándalo que hemos hecho o hemos realizado en esta encarnación. Y puede ser, nos limita, nos condiciona. Cuando dice nos condiciona, quiere decir que de alguna manera está dictando cuál va a ser nuestra respuesta frente a un acontecimiento o frente a un problema determinado. Los condicionamientos internos se manifiestan en lo psicológico a través de miedos. Por ejemplo, si tengo a veces estos miedos irracionales, como el miedo a viajar en barco o estar arriba de una gran superficie del agua, puede ser porque en una encarnación anterior he muerto ahogado y entonces le tengo muchísimo miedo al agua. Y por más que me digan, no, esto mira, esto es súper difícil que se hunde y si pasa algo, aquí hay un bote salvavidas para cada uno, no sé cuánto, tal, no importa, dice, pero si es un mar tranquilo, aquí no vamos, no importa, es un miedo irracional, miedo de hablar en público, si alguna vez me sentí avergonzado, me avergonzaron en público y tal, tendré miedo de expresar mis opiniones y por el ridículo, y eso, o miedo de asumir riesgos controlados, no significa esto que digamos, bueno, en fin, también los apegos o dependencias, es decir, las cosas que dicen, bueno, yo tengo mucho apego a esta forma de ser o soy muy metódico y hago esto y si esto algo me lo cambia, me lo descalabra, pues ya se me vino el mundo abajo y ya estoy decididamente mal. Rasgos negativos del carácter, por ejemplo, la irascibilidad, es una limitación también porque en cuanto me tocan esos botones de acción, como si fueran los de un mando de la televisión, ¡paf! Cambio de canal y ya me pongo, aunque yo estuviera tranquilo, cambio de canal y ya me pongo como un basilisco. Como decimos, ¿habéis visto cómo, eso es una expresión española, ¿habéis visto cómo caminan los basiliscos por la superficie del agua? Son estos batracios, reptiles que van así caminando muy rápidamente y no se hunden por eso, bueno, así muy nerviosamente, ¿no? Y también ilusiones, fantasías, creencias. Puedo ser una persona muy fantasiosa que me estructuro, me elaboro muchas ideas, pero luego no están desconectadas totalmente de la realidad. Entonces, todo esto lo que tiene en común es lo siguiente, que las estructuras del yo, de este yo que hemos creado en encarnaciones anteriores, cuyas consecuencias recibimos ahora, hacen que nos identifiquemos con lo que es transitorio. El karma, que es la ley universal de causa y efecto que estudiamos en teosofía y es muy conocida en Oriente y también ya muy conocida, bastante conocida en Occidente, aunque de una manera un poco anecdótica, digamos. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos afecta al mundo y vuelve tarde o temprano a nosotros. No tenemos tiempo para discurrir cómo sucede esto, cómo sembramos y cómo cosechamos, pero pensado un poco en la casa, en lo que dijimos antes, que el universo realmente es un universo holográfico donde hay un tejido común donde se registra todo automáticamente y todo automático y está asociado con nosotros de tal que automáticamente nos ponemos en el punto correspondiente para recibir luego esos efectos. Está como si estuviéramos conectados con eso que hicimos, para bien o para mal, da igual.
Todo lo que hace, entonces, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos siempre afecta al mundo, aunque no se lo digamos a nadie, y vuelve tarde o temprano a nosotros. Entonces, los efectos pendientes de causas que hemos puesto en juego en el pasado, que es lo que se llama el karma pendiente o karma maduro, producen condiciones externas e internas que nos condicionan y los que las podemos percibir como ataduras. Si yo me tengo que, por ejemplo, he cambiado de trabajo, he tomado una decisión, he cambiado de trabajo y estoy, qué bien, aquí voy a ganar más, estoy muy bien, esto me queda mejor, bueno, es lo que siempre, pero luego me encuentro con que tengo un jefe horrible, que tengo compañeros horribles y que me siento mal y estoy atado, pues es un karma de corto plazo, vamos, es decir, me he metido a lo mejor en un sitio donde no debía haberme metido o donde no averigüé bien con qué tal era el ambiente de trabajo y todo, y bueno, a veces tomo una decisión y a veces pueden salir bien y a veces salen mal. Sin embargo, esto, es decir, esas ataduras que nos vienen a través del karma, son cosas del pasado, es decir, son el producto de acciones que hemos hecho en el pasado. Pero nuestro futuro depende de lo que estamos haciendo ahora. Esto es muy importante. Nuestro futuro depende de lo que hacemos ahora. En este minuto, en esta hora, en este día. Exacto. Siempre el presente, el momento presente, eso es lo que va marcando nuestro presente, pero también nuestro futuro. Como se suele decir, lo importante no es lo que nos está sucediendo, sino cómo vivimos lo que nos sucede, cómo lo enfrentamos. Y porque esa es nuestra siembra actual. Si tengo una enfermedad y reacciono de muy mala manera, aislándome de los demás, volviéndome hosco, haciéndome reaccionario, desagradable para todos, pues al final los que me rodean me aislarán o por compasión, por lástima, me seguirán atendiendo, pero claro, pero yo voy a tener dos problemas, la enfermedad y mi depresión, la enfermedad y la manera en que lo he tomado. Si lo tomara bien, pues si dijera con resignación o tratando de aprovechar lo que me quede de vida, si es una enfermedad terminal o con las limitaciones que me deja esta enfermedad, pues igual seguimos adelante y aprovechamos lo que resta de esta encarnación. Entonces, la libertad, digamos, positiva, es una condición de la mente, porque es un estado de la mente y no depende tanto de las circunstancias externas. Es la facultad de decidir sin condicionamientos o ataduras y ser responsables de estas decisiones. Y ese sí que es el estado de la mente. Entonces surge una pregunta importante. ¿Somos realmente libres cuando tomamos decisiones? Ahí está, con los condicionamientos que tenemos, externos, por la sugestión, la publicidad, las redes sociales, no sé cuánto, e internos, por nuestras propias tendencias, pues vamos a ver que realmente no estamos tomando las decisiones libremente, según nuestra propia voluntad, según lo que decía la definición original, sino que estamos siguiendo patrones que de alguna manera nos han marcado. Y por lo tanto, nos han marcado o nos hemos marcado, ¿verdad? Y que por lo tanto no se puede decir que sean el resultado de una expresión libre de nosotros mismos. Quería ponernos aquí un ejemplo, el ejemplo de Steve Jobs, que fue uno de los fundadores de Apple, de la compañía que todos conocéis, que fundó Apple junto con Steve Wozniak en 1976. Tuvieron mucho éxito, una compañía que creció enormemente, etc. Y en 1985 tuvo una convulsión en la compañía, porque él estaba desarrollando lo que era el Macintosh, un ordenador revolucionario con una interfaz gráfica, que no la inventó él, no se la copió, se la copió a Xerox, pero bueno, pero que en fin, pero que él tuvo la idea de decir, esto tiene que ser masivo, esto lo tienen que usar todos, esto lo tiene... Y lo que pasa es que asumió riesgos importantes y el flujo de dinero pues no daba bien, las cuentas no empezaban a no cuadrar y entonces él había, para calmar a la junta, al board, lo que se llama la junta directiva, contrató a un CEO, a un director general
que era de Pepsi. Y pensando que, bueno, tiene experiencia, llevar una empresa adelante, a que nos siga sacando, que nos ayude a salir adelante. Y se enfrentó con él y al final Jobs tuvo que salir de Apple, vendió casi todas sus acciones, dice que se quedó con una solamente, pero en lugar de deprimirse y decir, me echaron de la compañía en que yo fundé, ¿cómo es posible?, lo que hizo fue rehacerse como el ave fénix. Y entonces emprendió otras aventuras tecnológicas, creó, bueno, compró la compañía Pixar, que se usa para los gráficos hechos por ordenador en las películas, hizo un acuerdo con Disney, y además creó otra compañía que se llamó Next Computer, que fabricó unos ordenadores muy avanzados con unas características especiales, etcétera, etcétera, que bueno, no tuvieron demasiado éxito, no se vendieron muchos, pero él siguió adelante y siguió investigando y desarrollando sus ideas. Luego Apple cayó en picada, ¡pum! Y cuando se estaba a punto de estrellar, lo llamaron a él. Echaron al CEO que había, al que lo había echado a él, por supuesto, lo llamaron a él, y él entró, lo regresó triunfal a la compañía. Es decir, lo aclamaron y ya, bueno, el resto es historia conocida. Ya sabéis, los inventos, los nuevos Mac, los, los ordenadores perdón, los reproductores, los iPods, los iPhone, en fin, toda la gama de productos que convirtieron a Apple en una de las compañías más poderosas del planeta. Ahora bien, él, fijaos, frente a la dificultad no se deprimió, frente a esto no se deprimió, sino que siguió adelante y realmente redobló su actuación, lo hizo genial en este sentido. Y él dijo una vez que la etapa más fructífera de su vida fue cuando le echaron de Apple. ¿Por qué? Porque lo obligó a reinventarse y a seguir adelante, a aprender de los errores y a seguir adelante. Pero luego cometió errores, no estaba exento de cometer errores. Tuvo cáncer de páncreas, y aunque no era el peor, los cánceres de páncreas son muy malos, pero justamente él no tenía el peor, él tenía uno de los más suaves, más si es que hay suaves en esto, pero sí, era uno de los más suaves y tenía buenas posibilidades de curarse. Pero decidió apostar por medicina alternativa, por acupuntura y por otras cosas, y perdió 9 meses con este tipo de tratamientos y no mejoró, sino que empeoró, y entonces finalmente pues murió de eso. Entonces, ahí está la cuestión, ahí vemos en la misma persona dos ejemplos, uno grandioso en cuanto a su profesión y otro malo en cuanto a la protección de su salud, de su cuerpo, y cómo la cuestión está no en lo que te pasa, sino en cómo te enfrentas a eso. Entonces la libertad es algo más, es bastante más que poder elegir entre A o B, el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Requiere una condición psicológica de la mente y de las emociones, aún más que física, es decir, una condición, un estado en el cual seamos realmente, podamos tener libertad, que no tengamos dependencias o no tengamos esos condicionantes tan fuertes para poder elegir. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, vernos sin máscaras y aceptarnos tal cual somos. Y es una condición necesaria para comprender y experimentar la vida. Porque si no tenemos libertad, no vamos a poder experimentar. Vamos a tratar de hacer el camino que otro nos marcó, y lo que tenemos que hacer es nuestro propio camino, porque siempre lo hacemos, pero vamos a dar pasos en falso tratando de seguir el camino que otros nos dicen que tenemos que seguir. Las ataduras psicológicas nos impiden ver más allá. El Krishnamurti, en La libertad primera y última, nos dice: la libertad no es una reacción. La libertad no es una reacción. No es una elección tampoco. Es la pretensión del hombre creer que por tener elección es libre. La libertad es pura observación sin dirección. Fijaos esto, qué magnífico. La libertad es pura observación sin dirección, sin miedo al castigo, sin recompensas. Observación. Siempre que, bueno, después lo digo, para no cortar el párrafo.
La libertad existe sin motivo. No existe porque así voy a ser más grande, porque así voy a ser más feliz. Libre, porque esa es la realidad. La libertad existe sin motivo. La libertad no está al final de la evolución del hombre, sino que reside en el primer paso de su existencia. Al observar, uno comienza a descubrir la falta de libertad. Observar, comienza a descubrir la falta de libertad. La libertad se encuentra en una conciencia no escogida en nuestra existencia y actividad diaria. Una conciencia que no esté determinada o que no esté determinada por hechos anteriores. El pensamiento es tiempo. Y también nos dice Krishnamurti que necesitamos esta libertad para descubrir la verdad. La inteligencia, por cierto, adviene solo cuando tenemos libertad para investigar, para considerar cuidadosamente las cosas y descubrir. De ese modo nuestra mente se vuelve muy activa, muy alerta y clara. Entonces somos individuos plenamente integrados, no entidades temerosas, que no sabiendo qué hacer sienten internamente una cosa y exteriormente se ajustan a algo diferente. Esto siempre que se ha, en la ciencia por ejemplo, siempre que se ha intentado a nivel de país, de un país, decir, bueno, vamos a que la ciencia nos tiene que ayudar a mejorar la economía del país. Entonces, esto ha pasado de España, ¿no? Cuando se ha puesto a la ciencia como una secretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, como diciendo, bueno, esto tiene que hacernos competitivos, malentendiendo totalmente la ciencia, o sea, no entendiéndola en absoluto. Y bueno, siempre que se ha puesto intentado ponerla al servicio de un régimen totalitario y tal, que investiguen en una dirección determinada, ha fracasado. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Hay libertad, sí, tiene que haber libertad para poder investigar, para poder decidir. Y esto se aplica también al estudio de la teosofía, por supuesto. Para descubrir la verdad tiene que haber libertad. No podemos, esto no es un estudio que pueda tomarse como un catecismo, como una serie de preceptos que tenemos que aprender y luego tratar de ver si los practicamos en la práctica. No, esto tenemos que descubrir esa verdad. Por supuesto que podemos estudiar lo que han escrito, podemos cotejar, podemos comparar, pero tenemos que descubrir la verdad nosotros mismos. No es imposible que podamos llegar a descubrirla practicando un decálogo que nos han impuesto. Eso tenemos que nosotros descubrir esto. ¿Cómo podemos ser realmente libres? Esta es la pregunta del millón. Entonces, bueno, hay algunos elementos. Obviamente no pretendemos cubrir todo ni ser amplios, pero hay algunos elementos. Por ejemplo, la autoconfianza. Esta es una de las más importantes. Confiar en nuestro potencial interno, porque todos, sin excepción, somos en esencia una joya, más o menos pulida, más o menos llena de barro, pero somos una joya, una radiación de lo divino que se expresa mediante esta personalidad. Esta personalidad, o sea, cuerpo, emociones y mente, es transitoria, pero nuestro ser interno es permanente. Para ser exactos, es casi eterno, relativamente permanente, pero bueno, a todos los efectos, digamos, es permanente, es lo que reencarna. Autoconfianza con inteligencia, con sentido común. No quiere decir que me voy a parar en una ventana y me voy a arrojar al vacío pensando en que puedo volar. Yo confío en que puedo volar y me estrello contra el piso. No, con inteligencia. Es decir, si tengo que resolver el problema de salir de mi edificio para ir al edificio de enfrente, sé que la gravedad me va a vencer. Por más que agite las manos o que me ponga alas como Ícaro, no voy a poder. De tal manera que hay que aplicar la inteligencia. Autoconfianza con inteligencia, sabiendo de las limitaciones propias, pero sabiendo que podemos limitarlas. El hombre, por ejemplo, algo más pesado que el aire no vuela, pero el hombre ha inventado, el hombre y la naturaleza, los pájaros, los murciélagos, etcétera, han inventado la forma de poder volar siendo más pesados que el aire. ¿Qué pasa si, fijaos esto, qué pasa si vamos en coche y nos lleva un conductor, un chofer, y no nos lleva a donde queremos?
Si nosotros somos como el ser interno y el conductor del coche es la personalidad y va por cualquier otra parte, nos vamos a sentir bastante mal. Y vamos a intentar decirle, oye, no vayas por aquí, tienes que ir a este otro lado. Yo quiero ir llegar a este destino. Entonces, eso tenemos que confiar en que internamente sabemos a dónde tenemos que ir. Internamente sabemos qué es lo que queremos, pero tenemos que conectarnos con ese conocimiento o con esa fuente. Esto no quiere decir que podamos luego verbalizar, decir, sí, yo tengo muy en claro que en la vida yo quiero hacer esto, esto y esto, o yo tengo muy en claro que voy a ir a esto. Generalmente eso no se puede verbalizar, no se puede conocer. Es una sensación, una experiencia, y generalmente nos damos cuenta de cómo ha sido cuando vemos nuestra vida hacia atrás. Las decisiones que hemos tomado, cómo influyeron luego en nuestra vida, decisiones que aparentemente no tenían mucha importancia, pero que marcaron nuestra vida. Dice, ¿por qué me decidí por esto? Y mira qué bien que me vino, y cómo hice esto, y mira qué bien que me vino. Y entonces muy sutilmente podemos ver la influencia o la influencia, el influjo de nuestro ser interno, o que esa decisión la hemos tomado quizás no simplemente con la mente o con las emociones, sino con algo de intuición que venía desde adentro. Hay una frase que a mí me resuena siempre mucho, es esta de sigue tus sueños, porque esos sueños, no me refiero a la actividad que tenemos cuando dormimos, ¿no? Que puede venir también en esa forma, sino esas aspiraciones profundas, que decimos, a mí me gustaría, pero resulta que no me atrevo, no encuentro el tiempo, siempre estoy lleno de cosas, siempre estoy limitado, yo no sirvo para esto, tal, pero es un sueño, es algo que me atrae. Eso hay que seguirlo, porque eso es lo que nos está indicando hacia dónde tendríamos que ir para aprovechar la encarnación. Tener una actitud sincera y seria. Actitud sincera, con la mente abierta, pero crítica. Es decir, no aceptar las cosas solo por autoridad o por tradición, sino que tenemos que hacernos preguntas. Al hacernos preguntas, estamos cuestionando, estamos haciendo preguntas, cuestiones. Por lo tanto, esto no es tragarse y leerse un libro y tragárselo y ya está, esto es así y punto, sino que tenemos que no someternos a una autoridad, la podemos considerar con mucho respeto y devoción, pero tenemos que estar abiertos porque lo que dice el libro no es la verdad. Es lo que el escritor, en el momento que escribió el libro, el escritor conocía o tenía idea de lo que era, pero no es exactamente la verdad, porque él no podía expresarla tampoco. No podía expresarse en palabras. Aceptar las circunstancias como un desafío que nos llevará a aprender algo nuevo. Cuando hay algo que nos molesta demasiado, que decimos, esto cómo me limita, me tengo que ocupar de esto y todo el tiempo que me lleva. Dice, bueno, pues esto tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué puedo aprender aquí de esto? Tener una vida con significado. Liberamos nuestro potencial con la recta motivación cuando nos expresamos, cuando somos creativos, cuando estamos creando, estamos yendo hacia adentro para sacar, para crear, resolviendo problemas. Resolver problemas, a mucha gente no le gusta resolver problemas ni que le cambien las cosas, pero realmente es como a veces exprimimos lo que tenemos dentro. Manteniendo buenas relaciones es importante. Si pensamos que somos muy espirituales, buscadores de la verdad, pero nos llevamos mal con todo el mundo, pues vamos por mal camino. Ser conscientes de la unidad de la vida, es decir, ser progresivamente conscientes de la unidad de la vida, porque esto es como una cebolla, ¿no? Que va por capas, y siempre ir descubriendo una capa más. Mira, ves cómo todo está conectado, ves cómo todo está interrelacionado, ves cómo todos dependemos unos de otros, ves cómo realmente, en fin, todo esto, reflexionar mucho, mucho sobre esto, porque esto que nos decía Blavatsky de la fraternidad, que impide esa manipulación o impide tratar de influir a otros y todo, es realmente la consecuencia de comprender que todos somos uno, que no tiene sentido hacer esto, que es algo dañino.
El todo está en cada fragmento del universo. Nuestro desafío es conectar con esa realidad esencial en nosotros y en el exterior, con compasión y con servicio. El servicio es el gran vehículo para aprender. Podemos estudiar, podemos meditar mucho, pero lo que realmente nos pone en práctica es la compasión, es el servicio. Y el servicio hecho en virtud de la compasión. A veces lo hacemos porque no tenemos más remedio, porque tenemos un trabajo, nos tenemos que ganar la vida, o porque tenemos una obligación familiar y tenemos que atenderla, pero entonces decir, bueno, ¿y cuál es este servicio? ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en medio de estas circunstancias? Quizás yo tenga que una misión en esto y tenga que decir algo, o tenga que presentar un consuelo o algo así. Ravi Ravindra, un teósofo que algunos conoceréis por sus charlas en Adyar y todo, dice en un artículo que se llama Vida diaria y práctica espiritual, dice, una vida tediosa es causada por la falta de pasión. A veces pensamos que no, las pasiones hay que dejarlas afuera y todo, pero aquí nos referimos no a enfadarse, tener ira o esto, sino nos referimos a hacer algo con pasión, a poner pasión en lo que se hace, a poner atención, diría Krishnamurti, en lo que se hace. Una vida tediosa es causada por la falta de pasión e intensidad y queremos escapar de ella. Una vida que tenga significado es una vida de libertad, una vida sin premios ni castigos, en la que actuemos con justicia, no por el beneficio que nos reporte, sino por el júbilo de hacerlo. Libertad y Sri Ram, ya para ir finalizando, decimos que Sri Ram, en el artículo se llama La libertad que necesitamos, dice, este estado de libertad interna es la meta, el destino de todos los seres humanos, aunque Krishnamurti decía que es el comienzo, pero bueno, obviamente no se consigue de un día para otro. La actitud de la libertad es la que tiene que estar desde el comienzo. No esperar a ser grandes, dice, bueno, recién cuando ya sea muy bueno voy y expanda mis poderes internos, entonces voy a intentar ser libre. No, si no eres libre no puedes avanzar. Ese estado de libertad interna es la meta, el destino de todos los seres humanos. Es la recuperación de nuestra propia naturaleza y solamente podemos lograrla mediante un cambio que llega si prestamos atención a nuestros propios sentimientos, a nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones, sin que los mismos constituyan motivo de preocupación para nosotros. Si no se trata de rechazarlos o decir, oh, qué bueno soy, sino tener conciencia de ellos, atentos. A medida que realicemos esto, comprobaremos que nos volvemos cada vez más objetivos hacia lo que ocurre. Este estado de objetividad es el estado de la verdad. La conciencia pura no se ve arrastrada al pasado ni sueña en un futuro que es simplemente un reflejo de aquel pasado. El punto focal, la punta de flecha de la conciencia, en el momento actual, puede prestar atención a todas las cosas que tiene ante sí, sin inhibiciones, sin urgencias de previas experiencias. Esto es muy común, ¿no? Dice, a ver si otra vez me pasa lo mismo que me pasó. Sin la urgencia de previas experiencias, desentendida de las cosas que le rodean, la conciencia puede conservar su equilibrio y libertad, reteniendo de este modo su pureza. Esta es la libertad que realmente necesitamos. Cuando la obtengamos, encontraremos en ella la verdadera moral, la virtud y muchas otras cosas. También estará allí la verdad. Esta libertad interna es la madre de todas las gracias. En resumen, y ahora con esto termino, dice, hay libertad sin ataduras y libertad para, la libertad del poder interior. Tenemos miedo a la libertad y a la responsabilidad que ello implica. Por lo tanto, hay muchas evasiones de la libertad, muchas formas de evadirse de la libertad, que las practicamos una y mil veces. Recibimos muchas influencias externas que nos condicionan, pero también hay condicionamientos propios, condicionamientos internos, miedos, apegos, etc. Nuestras circunstancias actuales están marcadas por el karma del pasado,
pero nuestro futuro depende de lo que hacemos ahora mismo. La libertad es necesaria para comprender la vida y poder desarrollarnos, desarrollar ese potencial que tenemos, y para descubrir la verdad necesitamos ser libres para investigar. Necesitamos confiar en nosotros mismos, tener una actitud sincera y mantener buenas relaciones. Aceptar las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. Conciencia, tener conciencia creciente. Aquí hay mucho, obviamente es un resumen muy sucinto, ¿no? Conciencia creciente de la unidad de la vida, compasión y servicio. Y esto es lo que tenemos enfrente para saber si realmente podemos ser libres. Y con esto quiero agradeceros y os dejo una frase de Sri Ram que me encanta, me gusta muchísimo, y dice él: solo estamos por completo libres cuando estamos libres de nosotros mismos. Es decir, toda esa carga psicológica del yo que hemos creado, las estructuras del yo. Cuando estamos libres de nosotros mismos, como yoes pequeños, entonces solo ahí estaremos por completo libres. Y con esto pues os agradezco mucho y ahora pasaremos, Magali, supongo que... Sí, estoy aquí. Vamos a, ok, quitar la pantalla. Bueno, gracias mi querido hermano Carlos Pérez. Vamos a pasar a las preguntas, si así tú lo permites. Si algún hermano tiene alguna pregunta. Sí, preguntas, aportes. Sí, o aportes, sí. A veces creemos que somos libres, pero pusiste ese tema muy perfecto. Claro. Y vemos que somos esclavos de tantas cosas. Tenemos a una hermanita aquí con la manita levantada. Pase adelante la hermana Estefan. Hello. Tienes que abrir el micrófono. La hermanita que abre el micrófono, por favor. Bueno, entonces pasamos a Adriana. No podían abrirlo. Perdón. Excúsame, manita. Gracias, perdón. Stephanie. Es la primera persona. Ay, Dios. Bueno. Pasa Adriana, entonces, Adriana Notario, por favor. Hola, ¿cómo estamos? Buen domingo. Carlos, muy bonita conferencia, pero ¿podrías ampliarme cuando estemos libres de nosotros mismos? Sí entiendo, pero un poquito más. Vale. Vale, mira, es muy fácil. Nosotros muchas veces decimos, yo soy así, yo soy muy cabeza dura y a mí no me vas a cambiar esto. Y esto es una limitación, o yo no valgo para este tipo de situaciones. A veces hay personas que no confían en sí mismas o las ves que se enredan en cosas, en tonterías, pero luego cuando viene una situación crítica sacan una fuerza de adentro tremenda. Entonces, ¿qué era lo que los limita en el día a día, y no en esa situación crítica? Pues que no confían en sí mismos y tienen toda una trama, como tenemos todos, una trama psicológica que nos dice, pues yo no valgo para dirigir esto, yo no valgo para enfrentarme con este peligro, yo no valgo para este tipo de cosas, y eso es lo que nos está sepultando, lo que nos está. Entonces, por eso dice Sri Ram, somos libres cuando estamos por completo libres de nosotros mismos. ¿De nosotros mismos qué es? Es el yo. Él está hablando del plural porque se involucra, hace muy bien como hacen los buenos escritores y pensadores, que se involucra con la audiencia. No dice, tú serás libre cuando te involucres. No, él se pone en el mismo problema. Dice, somos por completo libres cuando estemos libres
de nuestros propios yo pequeños, de todo esto que nos hemos construido y que nos limitan. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Inclusive de manera positiva, como el ejemplo que dije recién, o también de manera negativa, que decimos, no, yo ya soy una persona que como hago meditación todos los días, leo mucho, estudio, estoy en otro nivel de conciencia y ya mis vibraciones están por arriba y no sé cuánto, y tal, y alguien nos empuja en el autobús o en el metro y reaccionamos como reaccionamos, de una mala manera. Y ya no, o alguien nos dice algo en el trabajo, alguien a lo mejor viene un compañero a decirnos algo, a preguntarnos algo, y ya empezamos, ¿y por qué me pregunta esto? ¿Qué querrá? ¿Qué querrá en el fondo? Y nos estamos empezando a maquinar un montón de cosas cuando a lo mejor él está sumido de sus propios pensamientos, o nos dijo una palabra que nos pareció mal, pero cada uno está en su propio mundo. Entonces, si nosotros nos despejamos de esas limitaciones, de esos centros de la conciencia que no son nuestro centro interno de la conciencia, están ahí porque los hemos creado, los alimentamos, pero si dejamos de alimentarlos y tratamos de trasladar el foco de la conciencia, sacarlos de allí y ponerlos internamente en nosotros mismos, que ese es el objetivo de la yoga, por ejemplo, de la práctica del yoga, entonces podemos decir que somos más libres. Tampoco la libertad se consigue de 0 a 100 en segundos, ¿no? En 5 segundos, sino que es que tenemos, esto es todo un hábito, es toda una práctica. Bueno, yo entiendo esta vida que venimos a evolucionar. Mientras tengamos algo atorado para evolucionar, seguiremos reencarnando. Y cada vida tenemos que ir superando, ¿no? Entonces, si nacemos es porque tenemos algo del yo, ¿no? Algo pendiente. Entonces, para deshacernos o liberarnos del yo, es cuando ya no vamos a reencarnar y entonces nuestra alma será libre. Eso sería un extremo ya muy arriba. Claro, ese es el fin, en definitiva. Pero se trata de lo siguiente, no se trata simplemente de decir, es que ya no quiero venir aquí porque ya estoy fastidiado de, qué sé yo, de pagar impuestos, o de tener que aprender, que en cada encarnación tener que ir a la escuela otra vez, ¿no? Pasar por todo el aprendizaje y todo, sino que se trata de decir, bueno, el punto de vista es otro. Para mí, yo expreso mis puntos de vista y los comparto. El punto de vista para mí es el siguiente. Hay una realidad inmensa, una realidad extraordinaria. Y tenemos a veces atisbos de esa realidad, atisbos muy sutiles de esa realidad. Y nos da idea, eso nos hace ver que todo el mundo cotidiano, lo que nos pasa, nuestras preocupaciones y todo esto, que al final son una ilusión. No porque no existan, sino porque nos están escondiendo lo que hay debajo de esa cáscara, debajo de ese manto. Es una ilusión, es maya, como se dice. No porque no existan en sí, no porque no exista la necesidad de comer, la necesidad de trabajar, las obligaciones y todo, sino porque ello nos está impidiendo ver la realidad escondida que hay detrás. Y eso es precisamente el objetivo de ser libres. Si no somos libres, no podemos conocer e integrarnos, poner el foco de nuestra conciencia en esa realidad. No es necesario integrarnos, es que iba a decir algo mal, no es necesario integrarnos con la realidad porque somos parte de la realidad. E inclusive nuestros miedos, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todos son parte de la realidad, pero no son la realidad máxima o la realidad profunda que hay detrás de todo ello. Y de esto es de lo que se trata. No sé si más o menos respondí a tu pregunta. Y para sí, esto... entendí. No, gracias. Bueno, gracias, Adriana. Fede, ¿ya puede abrir su micrófono, por favor? Hola. Hola.
Sí, bueno, yo quería pues mencionar, comentar algunas cosas al respecto del tema tan interesante del día de hoy. Bueno, primero que nada, pues las posiciones dramáticas que hacían tanto Gurdjieff como Krishnamurti y algunos autores del Vedanta Advaita acerca de la cuestión de la esclavitud en la que vivimos, pero que no percibimos como tal. Por ejemplo, para el Advaita, pues niega completamente el postulado de que somos libres de alguna cosa, ¿no? Porque si uno observa la mente, pues somos, como lo decía Carlos, somos el resultado de pensamientos anteriores, de impulsos anteriores, de formas de sentir anteriores, de las que no somos libres porque constantemente las estamos renovando. Si fuéramos en realidad libres, pues tendríamos una vida diferente pues cada mes, cada semana, o sea, haríamos una vida completamente diferente, sin en cambio nos movemos bajo los mismos hábitos de siempre. Krishnamurti, bueno, Gurdjieff nos decía que éramos prácticamente unas máquinas que funcionábamos mecánicamente, cosa que pues yo también me he dado cuenta que así es. Krishnamurti hacía mucho énfasis en que una persona que deriva sus acciones de lo que está pensando o de lo que está sintiendo es simplemente una máquina que sigue renovando los mismos condicionamientos. Y pues indagando también un poco en lo que es en el Sangha y en el yoga, pues se nos deja claro que tienes que pasar por varios estados de samadhi antes de que puedas ser realmente libre. Tienes que pasar por los samadhis que son con pensamiento, los samadhis reflexivos, los samadhis centrados en el yo, los samadhis centrados en Ananda. Todos esos incluso siguen siendo estados condicionados, ¿no? Porque están condicionados por los cuerpos emocionales, intelectuales, pero tienes que ir incluso a los niveles más altos de Samadhi como Sadvikalpa, Nirvikalpa, Samadhi incluso, y todavía siguen las semillas de las kleshas y de las samskaras. Entonces, a uno se le pinta el panorama como que fuera casi imposible, porque del último Samadhi del que yo tengo conocimiento es el Sahaja Samadhi, que es el samadhi del que hablaba, supongo yo, Krishnamurti, que es un estado de continua percepción alerta, un estado que otros le llaman de vivir desde lo descondicionado, ¿no? Que es el absoluto traído a la manifestación. Entonces, lo que yo quisiera preguntar, bajo esta perspectiva tan desoladora, es por qué HPB y otros comentaristas que llegaron posteriormente, teósofos, ¿por qué nos dicen que tenemos libre albedrío si en realidad no lo tenemos? Es lo que quisiera saber. Bien, muchas gracias. Perdón, lo cual nada más nos carga culpa, ¿no? Pero esa culpa sigue siendo igual de un condicionamiento. O sea, yo creo que sería más acertado decir que no existe el libre albedrío como tal y que se nos dieran como que las pautas, ¿no? Las soluciones. Gracias. Bueno, vamos a ver, mira. En primer lugar, la observación de que somos como máquinas es parcialmente correcta. Es decir, sí, reaccionamos frente a estímulos, reaccionamos de una manera, reaccionamos de otra, pero esto no es un proceso lineal. Los investigadores modernos en biología, por ejemplo, han descubierto que todo organismo biológico no es algo lineal que se pueda predecir fácilmente, sino que están sujetos a variaciones muy grandes que están explicados en lo que se llama la teoría del caos. Es decir, una pequeña variación en un estímulo produce una gran variación en el resultado. Entonces, no somos realmente máquinas, no somos realmente como robots. Uno puede decir,
llevo una vida así, o alguien de afuera, a lo mejor lo ven mejor que nosotros, llevas una vida rutinaria, siempre nunca te sales de esta rutina, vas todos los días a trabajar, no sé cuánto, luego vuelves a tu casa y te ocupas de esto y tal, pero no tienes ningún incentivo, no tienes ningún interés o alguna ficción. Sí, todo eso es así hasta que el karma, la vida, como quieras llamarle, te pone algo, o simplemente los cambios que la vida pone, porque nada es constante, nada es permanente en este mundo manifestado. Entonces dice, algo te cambia y ya te obliga a salir de esa zona de rutina o de confort, como quieras expresarlo. Y entonces ahí ya no tienes que elaborar una respuesta diferente. Es decir, ahí ya no eres máquina, por un momento. Luego, la libertad no es algo que, como bien dijiste, hay muchísimas etapas y el proceso de la liberación final, el moksha, la liberación, que el alma esté ya, digamos, libre de reencarnar, porque aunque pudiera elegir reencarnar para poder seguir ayudando a la humanidad, como fue el caso de Gautama Buda, de muchos bodhisattvas, que es el camino del bodhisattva en definitiva, pero decir, bueno, pero es que antes de llegar a esa libertad, como decía antes, no se puede hacer de 0 a 100 en 5 segundos sin pasar por todo el intermedio. Hay una actitud, y eso es lo importante, hay una actitud que marca. Decir, o estoy aquí de brazos cruzados y decir, bueno, como todos estoy determinado y no hay libre albedrío, pues me quedo aquí tranquilo y total no tengo, si dicen, es que eres una mala persona o eres un tipo que se desentiende de los problemas y de esto, dice, bueno, pero es que yo no tengo libre albedrío, no soy culpable. Soy así, en fin, soy el producto de toda la historia, de la humanidad, de los condicionamientos y todo. Pero ¿realmente es así? No, no es así porque, y tenemos libre albedrío, aunque ese libre albedrío puede ejercer en nuestra vida, puede tener una importancia del 0,01%, por decir un número, o del 10%, o del 50%, o del 100%, en el caso de una persona liberada. Es decir, que hay que tener en cuenta que no caer en los extremos, porque no quiere decir que siempre sea... Krishnamurti una vez también le preguntaron, dice, pero cuando usted habla de la atención, ¿cómo es posible estar todo el día absolutamente atento a todo? Y dijo Krishnamurti, bueno, es que eso es imposible, eso sería horrible. Dice, pero es que tienes que estar atento porque la atención también tiene capas. La atención, tú puedes estar, por ejemplo, si eres un empleado de una tienda, tú atiendes a un cliente, te dice, te pide esto, te pide lo otro, dice, te hace una pregunta y ya está, le sirves, le vendes la mercancía o no se la vendes, se va, le satisfaciste y listo. Pero claro, hay también una sutileza y tú puedes decir, bueno, este cliente, ¿qué le pasaba? Yo realmente entendí el problema que tenía. Estuve atento para entender qué es lo que necesitaba, qué es lo que estaba buscando. A veces un compañero de trabajo te viene y viene a tu despacho, a tu escritorio, y te dice, no sé cuánto, y te pregunta una tontería, y tú se la respondes, y dices, bueno, vale, yo se lo respondí, pero a lo mejor te quería algo más, a lo mejor tenía necesidad de contactar, de estar ahí. Entonces, estar atento a esas cosas es lo mismo. La atención, igual que la libertad, es que atención y libertad van de la mano, ¿verdad? Si hay más atención, hay más libertad. Si estamos atentos a lo que somos, a cómo reaccionamos. Yo puedo, por ejemplo, decir, esto me ha enfadado y estoy terriblemente enfadado por lo que este me ha dicho. Pero si lo siento, si lo veo, ya es un paso. Ya es un paso. La siguiente vez, también lo veré y a lo mejor ya no reacciono y no lo mando de paseo a tomar viento o algo peor. Y la tercera vez ya diré, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué se la agarra conmigo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su problema? A lo mejor se siente inseguro y es una forma de defenderse, de atacando
Intento comprenderlo. De tal manera que la libertad no es algo que diga, bueno, soy libre o no soy libre, 100%, ¿sí o no? Es algo que hay que ir conquistando. Lo mismo que la atención, lo mismo que la felicidad, lo mismo que prácticamente que todo. Y esa conquista se va haciendo con iteraciones, pero cada iteración requiere una atención en la dirección correcta. No me gusta decir un esfuerzo, porque parece que uno está forzando la maquinaria ahí, y Krishnamurti es muy crítico con esto, y es verdad. Pero sí requiere una devoción. Lo que en yoga se llama, ya que mencionaste mucho de la yoga, se llama Ishvara Pranidhana. Devoción al ideal, devoción a Ishvara, al Señor, a la realidad, a lo que es, a lo que soy internamente, devoción a lo que soy internamente. Si me dedico y estoy atento a eso, está bien, fallaré muchas veces, me cabrearé muchas veces, me dejaré llevar por ilusiones, por tonterías y todo, pero si en el fondo sigo y de vez en cuando me doy cuenta de que esto está mal, esto no, esto voy a corregir y voy corrigiendo y voy haciendo las cosas mejor, entonces realmente voy haciendo mi propio camino. No sé si está clara. Sí, me quedó perfectamente claro que es como un avance gradual. Solo quería comentar, para la persona para la pregunta de nuestra compañera pasada, de que existe un parteaguas, que se conoce en Advaita como el aware of being aware, el ser consciente de estar consciente. Que hace la distinción entre dos diferentes tipos de observación. La observación simple, que la gente común, cualquiera lo podemos hacer, de que observamos cómo está pasando nuestro proceso interno, pero en el cual hay reacción, en el cual hay identificación, porque tú reaccionas porque te estás identificando con esa reacción del vehículo, ¿no? De tu pensamiento, de tu emoción o de tu mismo cuerpo, ¿no? Y la otra tercera señal de este tipo de conciencia inferior es de que no puedes cambiar lo que estás haciendo. O sea, tú, por ejemplo, vas hacia tu casa, ¿no? Y no puedes hacer un stop en cualquier momento. O sea, no puedes detenerte. Lo que decía el ejercicio del stop de Gurdjieff, no lo puedes hacer. Significa que estás condicionado. Si tú lo puedes hacer en cualquier momento, en ese momento entras a la otra conciencia, al aware of being aware, o sea, de que eres consciente. No eres, o sea, eres consciente de lo que estás haciendo, pero también eres consciente del conocedor que está detrás. Entonces, en ese momento, rompes la identificación con el vehículo físico, con el vehículo emocional o con el vehículo intelectual. Y en ese momento puedes evitar la no reacción. Entonces, es como que sería darte cuenta del testigo, de lo que es consciente, es como que el parteaguas que te da pie para los posteriores grados de libertad. Eso quería nada más apuntar como complemento a lo de la compañera. Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos a seguir Gracias. adelante. Vamos entonces, Carlos, tenemos dos preguntas más para entonces dejarte a ti también en libertad. Vamos con el hermano Enrique Hernández, por favor. Hola, hola, buenas, Carlos. ¿Cómo has estado? Hola, buenas. Yo voy a hablar de mi libertad. Estuve 2 años privado de libertad. Y los primeros días se me acercan mis compañeros y me dicen, tú tienes muchas herramientas para entender que nunca ahí tú vas a estar privado de tu libertad. Son teósofos, ellos, yo también. Y así mismo, como todo lo que han dicho, allá adentro yo utilizaba mi tranquilidad espiritual, veía el libre albedrío, comparaba los miedos que se ocasionan cuando uno está privado de libertad, entendía la soledad y muchas cosas que se han dicho, usted, que una de las principales, que el miedo
El miedo es que no te deja ser libre. El miedo no te deja ser libre. Y esas cosas también que se han hablado sobre el karma, en verdad, son creados y ya, si uno lo enfrenta sin miedo, si uno lo enfrenta con aceptación, no te ocasiona el temor, valga la redundancia, de que te aprisiona, de que tú no tienes salida, de que te agobia. Entonces ahí yo utilizaba mis herramientas, que son las que todo teósofo y quizá otras culturas también la han tenido, como es la meditación, la contemplación, la respiración, el servicio. Yo servía tanto a las autoridades como a mis compañeros. Y llegó tan tal todo esto que usted ha hablado y explicado, que muchos crearon confianza y se me acercaban y me decían, tú no eres un privado de libertad, a ti te han mandado aquí a hacer un servicio de investigación, de espionaje, de algo aquí adentro de nosotros. Porque me veían en una actitud que sonreía, que yo era totalmente, yo no entendía. Las autoridades me vieron al cabo de 2 meses, me llamaron y me dijeron, ¿tú quieres ser el encargado de la biblioteca del centro? Y yo, claro. Aunque una responsabilidad, porque yo tenía aproximadamente más de 600 personas que tenía que atender, y uno atender, una quiere, otro no quiere, una quiere, otro, el otro. Y yo a todos. La cuestión que para no cansarse más, aunque podemos hacer una conversación, usted me puede preguntar cualquier cosa. Cuando salí esos 2 años, nadie lo creía y todo el mundo, que no te vaya, que no te vaya. Y yo sí, lamentablemente una orden, tengo que cumplirla. Y así mismo, y todo en la calle, ya en la sociedad, me saludan y me toman este tema de la libertad como eso que usted mismo ha hablado y ha dicho, y los compañeros también que han interactuado. Pero la libertad está en la mente. Si uno se crea en la mente presente, no como él se decía, que quizá el futuro no te va a hacer libre. No piense en el futuro y vive el presente de las cosas que en verdad, como sabemos, tenemos que sufrir para aprender, que es nuestro pasado, ese es nuestro karma. Y no quiero hablar mucho de la historia, pero si tiene alguna pregunta, usted puede hacerla. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Efectivamente, lo que tú cuentas es un poco un ejemplo de que lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas. Hay muchos investigadores o coaches o gente de estos de ayuda actualmente que insisten mucho en eso. Porque si tú te pones frente a un desafío, algo que te presenta la vida, te provoca estrés. El estrés activa cortisol, activa un montón de cosas que luego te hacen daño, realmente, te hacen daño físicamente a la larga. Entonces es un proceso de desajuste. Enfrentar con una actitud lo más positiva posible para saber qué puedo aprender y en qué puedo servir en estas circunstancias, pues parece una cosa, digamos, sin importancia, o así decir, bueno, pero mira, pero es que esa es realmente no es lo que tenemos por lo que estamos aquí y por lo que en las circunstancias que nos pone el karma, y a veces no importa si las puso el karma, si es nuestro propio karma, si es parte de un karma colectivo, o si es, como dice Blavatsky y el maestro Cache, un accidente, es decir, porque es una causa nueva que otro puso en juego y que nos afecta. Y él dice, esto será compensado en el de Bachamp y tal, pero claro, realmente nos hizo un daño. Pero da igual, si no sabemos si es culpa nuestra, da igual, la cuestión es que está ahí. Y entonces lo que inteligente, puesto que no podemos averiguar eso, lo inteligente es tratar de decir, bueno, esto está, ¿me puedo librar de ello? No. ¿Tengo que afrontarlo? Sí, pues adelante. A afrontar y a ver qué hay que hacer. Gracias, Enrique.
No sé si Carlos, déjame decirte algo, que ahora mismo ando buscando la forma con las autoridades de acercarme a la persona para pedirle perdón. Ya. Muy bien. Magali, no sé si tenemos más gente. Ok, no, solamente nos queda Marcela y terminamos las preguntas. Carlos, decirte, bueno, primero que muchas gracias. Me pareció realmente excelente tu trabajo, tu entrega. Gracias. Y quisiera preguntarte, bueno, lo que mencionaste de Blavatsky, en esa pregunta que le hace de la sugestión, que estoy totalmente de acuerdo, entonces, ¿de dónde lo sacaste? Porque me interesaría realmente, bueno, verlo, estudiarlo, si nos podías compartir de dónde lo has extraído. Lo saqué, sí, gracias Marcela, lo extraje, mira, del libro que se llama La extraordinaria vida e influencia de Elena Petrona Blavatsky, de Sylvia Cranston. Es un libro que no está, que yo sepa, no está impreso en español, pero se puede conseguir en PDF en theosophy.world, que es la web de recursos de la Sociedad Teosófica Dial, que está llevada por la gente de Nueva Zelanda, especialmente por el secretario general, John, bueno, no me acuerdo el apellido, tiene un apellido complicado, el hombre este, que excelente persona, que ha hecho una web con un montón de recursos en inglés, y también los hay en español y también en otros idiomas. Y entonces lo que puedo hacer es poneros el enlace, porque como yo sabía que me ibas a preguntar esto, lo tenía previsto y puedo poneros el enlace en el chat, para que veáis cuál es el libro este. Sí. Me parece realmente muy interesante eso. Sí, Sí, a ver, eso no está totalmente bien pulido, pero copio el link. A ver, no, perdón, copy link aquí. Mirad, el libro os lo puedo mostrar si comparto un momento la pantalla nuevamente. Un momentito. ¿lo tenés en PDF? Porque a lo mejor podés compartir el archivo. No, pero compartirlo no, porque es grande y todo, es mejor. Os paso el enlace, mirad, es este, no sé si lo veis, La extraordinaria vida e influencia de Elena Blavatsky, de Sylvia Cranston. Está en Theosophy World, y ahora en el chat os pongo, se puede descargar aquí, download PDF, y ahora en el chat os pongo el enlace. Un segundito, ya está, ahí tenéis la dirección. Bueno, pues vamos a despedir a Carlos. Esta mañana ha sido intensa, y dándole las gracias a Carlos por su trabajo muy bien presentado, y agradeciendo mucho a todos los presentes. En nombre de la Federación, Carlos, te damos las gracias, y ojalá poder tener la oportunidad de escucharte en otro momento. Así es que bienvenido a todos los presentes, y gracias una vez más, Carlos. Buenas tardes para ti, buenas noches. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Carlos.